Buenas noches, maestro Iván Navarro. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros en esta entrevista que le estaremos realizando en base a la tesis que nosotros estamos realizando para poder honrar el nombre del maestro Jorge Jaime Prados y aparte también nombrar también dentro de nuestra tesis el legado detrás de él, después de él, que él dejó con sus estudiantes. Actualmente sabemos que el día sábado, el sábado que ya pasó, hoy no, falleció el maestro Abdiel Valdés, que también fue estudiante del maestro Jorge Jaime Prados, y hoy lo estuvieron enterrando. Ujú. Entonces, nosotros estamos realizando este trabajo para honrar el nombre de estas personas y también con su aporte lo estaremos también a usted metiendo dentro de nuestro trabajo para que nosotros a través de esto podamos realzar aún más lo que es el trabajo de la música en Colón. Ok, Samuel, te dejo. Dale. Ok. Voy a hacerle una serie de preguntas. Empezamos con cómo llegó a conocer al maestro Jorge Jaime Prados. Y yo estaba en la escuela, en el Instituto Rufo Garay, en el año 1985. Estaba en primer año de secundaria. En esa época era así, pues, primer año de secundaria. Y mis tíos, que son un poco, Isaac y Elionet, Isaac un año mayor que yo, o meses, y Elionet era como 7 años mayor que yo, es 7 años mayor que yo, 8 años mayor que yo. eh, ya estaban en la banda, pues. Ellos habían entrado a la banda. Isaac entró en primer año y el Lionet estaba en sexto año, ese año, pues. Ya se estaba retirando de la banda en el año 85. Entonces yo también quedé con la inquietud de esa por mi tío, principalmente por el Lionet. Cuando llego en el 86 yo quería tocar clarinete igual que ellos, pero no sé si era que no había disponible o lo que estaba dañado. Igual me pusieron un saxofón que estaba totalmente oxidado también. Eso era lo que había, pues. Y allí fue que empecé a trabajar con el profesor Prado, ¿no? Tenía 12 años, iba a cumplir 13 años, antes de cumplir 13 años. Ahí fue que me pusieron el saxofón y bueno, y empecé a practicarlo en el verano, antes de empezar lo que eran en sí las clases, pues. Siempre las clases han sido marzo, abril, dependiendo, pues. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero así fue, pues, como un poco antes en el verano del año 86. Ujú. Una pregunta, profesor. Entonces, el profesor Jorge Jaime Prado hacía como curso de verano a los que iban entrando a la banda, algo parecido a eso. No, no podría decirlo porque estaba bien chiquito, no recuerdo eso, pero me imagino que sí que era como una especie de preparatoria, pues. No sé qué tan serio era la cuestión en verano, me imagino que programaba como ensayo y allí entonces atendía, pues. Es lo que recuerdo, pues. Ahí estoy un poquito vago en mi recuerdo. Ujú. No sé si mi compañero Alberto tiene una pregunta. Bueno, en base a lo que hasta ahora mi compañero Samuel le ha preguntado, yo quisiera saber también, aparte de que usted vio y que le gustó la música, porque ya es algo que venía de familia, ¿qué es lo que más le atrajo a usted fuera de la parte musical, la parte también del trato hacia la persona de parte del maestro Prado hacia usted? Eh, bueno, todo yo lo puedo sintetizar en el hecho de la música, pues. Porque si el profesor Prado es una persona muy estricta, no faltaba, no llegaba tarde, siempre tenía preparada su música,
siempre estaba preparado con el clarinete, muchas veces lo tenía armado si alguien no entendía algo y él tocaba lo que uno debía tocar en el clarinete, pues. Eh, Era más que todo el deseo de aprender, ¿no? Entonces, se me dio también la oportunidad de entrar en el INAT en Colón. En ese año, eh, el profesor nos preguntó si estábamos interesados, bueno, a mí pues, porque ya Leonel estaba en el conservatorio, en el INAT en Colón, y entonces entramos Isaac y yo al INAT en Colón, entonces como estudiante del profesor Prado, pues. Y ahí estuvimos 3, 4 años en el INAD en Colón. Los profesores eran Felipe Hudson, Booth, Santa María, Prado, Cerrú, Coban. Era un ambiente como bastante bueno, pues se puede decir que en ese momento la escuela del INAD era bastante fuerte. Eh, no es nada parecido a lo que hay ahora, que hay uno o dos profesores y no, era un departamento de música y de buenos músicos, donde uno viera, todos eran buenos músicos, pues. Ok. No sé, Samuel, si tienes otra pregunta. Ok. ¿Alguna anécdota que tenga del profesor? O que Bueno, recuerde, que se le... el recuerdo de que para hacer fondos, el profesor tenía como una pequeña tiendita que vendía las galletas, los chiwis, la chicha, y entonces nos rotaban a todos en la escuela, los que estábamos en la banda, para que llevaran hielo o cosas así, pues. O sea, buscaba el recurso humano de la misma banda, pues. Entonces, de pronto hoy me tocaba el hielo, el lunes le tocaba a otra persona de la banda, el martes le tocaba a otro y así, pues. Todo la idea era buscar recursos, pero al mismo tiempo ahorrar, pues, porque la escuela no daba que nada para la banda, no daba nada, lo que recuerdo. También hay un punto allí, no sé si era que no había buena comunicación, qué sé yo, no puedo establecer eso, ¿no? Por lo pequeño que era, pues. Pero lo que sí recuerdo es que la escuela no daba nada. No sabría decirte si era que el profesor no lo pedía. Yo creo que sí pedía y al final no daban nada, ¿no? Y entonces el profesor tomó ese, esa idea, vendían las galletas, se ganaba algo, pues. Eh, y eso servía, ¿no? De pronto había algún compañero que tenía mucha necesidad y se le apoyaba, pues. O sea, hacía alguna rifa o cosa, lo que se hace siempre en las bandas, pues, y se recogía algo. Una pregunta, maestro. ¿De qué tiempo a qué tiempo usted estuvo como parte o si, qué tiempo a qué tiempo usted fue miembro de la banda del Colegio Rufo Garay? Y del año 86 hasta el año 90. Ok. 4 años. No, 5 años. 5 años, ok. Cinco Ok. años, sí, sí. De segundo año a sexto año. En el Otra, INAH de Colón, ajá, ajá, estuve del 86 hasta el 89. ok, Ya cuando después de la invasión no regresé al INAH en Colón. ok. Una pregunta, maestro, con respecto a lo que usted vio en ese momento durante su crecimiento. ¿Qué le pareció a usted la manera en la que trabajaba el maestro Prados, no solamente con usted, sino con todos los compañeros? Excelente, un modelo de disciplina, de conocimiento de lo que está haciendo, estricto, de puntualidad, no faltaba. Yo recuerdo que necesitaba mucho de eso, porque no era tan puntual ni tan disciplinado, pues. Con el tiempo he tratado de pulir eso, ¿no? Uno nunca puede decir que está 100% hecho para algo, pues. En ese sentido,
ha sido toda una vida de trabajo, pues, porque si eso no te lo inculcan en el hogar, lastimosamente tienes que aprenderlo en la vida, pues. Puedo decir que ese fue el primer ejemplo como de disciplina que vi, pues, puntualidad, orden, limpieza también, tenían que, el profesor siempre estaba bien tallado, bien planchado, bien limpio, bien afeitado, ¿sabes? Era un modelo de orden y disciplina, pues, de rectitud, pues, de seriedad, de responsabilidad. Ujú. No sé si Samuel tenga otra pregunta. Ajá. Bueno, hay bastantes cosas que a lo largo de que hemos hecho las entrevistas, la persona siempre nos menciona lo mismo, porque era como una figura que apenas lo veían, se sentía como que el respeto. O sea, como que había como que mantener un cierto orden, cierto respeto, porque era como que prácticamente lo que infundía. Nos contaba en estos días uno que trabajó con él como profesor, que hasta tal punto que él nada más o sea, que solamente con la mirada de los muchachos, o sea, el respeto que le tenían y de su apariencia personal. Eh, tengo una pregunta, profesor. El método que el profesor, o que usted se acuerde que el profesor utilizaba a la hora de enseñar, o sea, si utilizaba un libro o utilizaba otra forma, o Sí, si él era usaba, un libro. ajá, en la banda, uno aprendía, se puede decir que con la música de la banda, poco a poco, pues. Método, ensayo, error. Quizás ahora hay otros métodos que se pueden decirse educativamente mejor, pues. Pero en el momento ese era el método en todo el sistema educativo. Así que estaba bien, era el correcto, pues. Eh, no veía la música. Cuando él veía que una parte era difícil, recuerdo muy claro una vez que vimos el capricho típico panameño, Panamá, pues se llama Panamá realmente. Y cuando llega a una parte que es difícil, él te dice, ta, 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 ti, te, ta, ti, te, ta, te, ti, ta, ta, ta. La primera vez no salió, ta, 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 ti, ta, 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 ti, tan, ta, 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 ti, ta, tan, ta, 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 ti, ta, ta, ti, ta, 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 ti, te, ta, ti, te, ta, ta, ti, ti, te, ta, ti, te, ta, 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 ti, te, ta, ti, te, ta, ta. O sea, y se iba allí, ¿no? Ujú, Te lo solfeo a esa velocidad, pero realmente no era así. Mm. Lento y va agregando y agregando, ¿no? Y de pronto ya en 10 minutos te habías salido y tú ni te habías dado cuenta, porque al mismo tiempo que era estricto, también sabía ser paciente, sabía ser humano, pues. No es ujú, que no te salió y voy a explotar violentamente, no salió, no, no. Era metódico y frío, no frío como ser humano, sino frío en el sentido de no inquietar al estudiante, porque siempre uno tiene que ofrecer al estudiante seguridad. La idea es enseñar, la idea es transmitir conocimiento y lo hizo bien. Recuerdo eso clarito, eso fue en el año 86. Eh, poquito a poquito, y en 10 minutos salió. De alguna forma allí aprendí, ok, lento primero, un poquito más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, y a la velocidad. Porque, ¿qué es lo que sucede? Mucha gente toca sucio precisamente porque todo lo quiere hacer rápido. Eso no funciona. Tienes que irte a la raíz, a la base, y tienes que hacerlo lento. Lento y vas avanzando poco a poco, poco a poco. Y ya él tenía ese concepto bien claro, pues. Entonces, en la banda, básicamente el repertorio de banda. En el INAC veíamos los libros de Ruban, el elemental, el intermedio. Estoy hablando del paso de los años, porque tuve 4 años, ¿no? Ujú. El elemental, el intermedio, el libro Closet, un libro muy viejo que se llama El método científico, de Walter M. Evie. No Ujú. sé si lo has visto en algún momento.
No. También llegamos a ver lecciones de allí. Él tenía ese libro y también tenía algunas músicas eh, de clarinete o de otros instrumentos que ataba el saxofón, pues, porque como recordemos, estábamos en Colón, entonces no había, aunque sí hay comunicación con Estados Unidos, no había esa comunicación tal como ahora que tú, hay internet, hay Amazon, hay correos internacionales, hay celular. O sea, ahora te conectas en el celular, tienes un libro específico. Recuerdo que los trompetistas, tener el libro de Arban, el que tenía el libro de Arban era como lo máximo, wow, tenía el libro de Arban. Ahora tú puedes comprar ese libro, te metes por el celular, pones la tarjeta de crédito, de débito, la clave, pagas, tienes un correo en Miami y ese correo te lo trae a Panamá. Y en 2 semanas puedes tener el libro aquí, pues, con confianza. En ese tiempo dependías de que alguien fuera a Estados Unidos y y regresara con esos libros a Panamá, ¿no? Y el profesor, bueno, como no tenía quizás o sea, era muy arcaico en ese sentido, ¿no? Para seguir adelante con el saxofón, él iba haciendo sus mismas transcripciones también. Pero era poco, pues básicamente sí, el libro de Closet, los libros de Ruban, el elemental, el intermedio, y tenía un libro de dúos de saxofones también, y de tríos, creo, si no recuerdo. El de dúos, en cualquier tonalidad, el de tríos, eh, dos altos y un tenor, que es como la norma, pues. Ujú. Con eso era que trabajamos y la verdad que a mí me iba bien. Yo, con todo y que yo no tenía ninguna referencia a otro saxofonista, él tocaba su saxofón algunas veces, pues siempre andaba con el clarinete, su clarinete era su amor, pero sabía tocar muy bien el saxofón también. Entonces él tocaba el saxofón, yo, esa es la referencia, ese es el sonido. Recuerdo también con mucho cariño que él tenía un saxofón Leblanc de, de los viejos. Entonces, cuando ya el instrumento, en el caso mío de Rufo, no dio más, y como en mi caso no, mi situación económica no era la mejor, pues, eh, o sea, éramos gente humilde, pues. Ujú. Eh, Mi tío trabajaba en una gasolinera, mi mamá estudiaba, eh, yo tengo otros hermanos también. eh, Mi abuelo había fallecido, vivíamos todos en el apartamento allí en Calle Primera, pues. Pero siempre hubo el apoyo, pero no teníamos para un instrumento, pues. Eh, y ya los instrumentos de Rufo, ya para el nivel que yo estaba, no me daban, porque ese es algo que es imprescindible. Cuando eres músico necesitas tener un buen instrumento. Y me prestaron instrumentos, no puedo quejarme de eso, en la iglesia de Dios, me llegaron a prestar una vez un tenor, eh, gente de otra escuela me prestaba su instrumento y ahí yo iba avanzando, pues, hasta que Prado vio eso como que, no, 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 no. Eh, y tuve el honor de que él me diera su saxofón para que yo pudiera seguir estudiando. Y aún en el último año que estuve en la banda, aunque no seguía en el INAT, eh, él me prestó su saxofón, Leblanc, pues profesional, para que yo pudiera tocar en la banda. Obvio que cuando ya salí de la banda, entonces ya tuve que devolverle el instrumento, ¿no? Pero él me distinguió a mí con eso, ¿no? Pienso yo, ¿no? Porque a nadie más le prestó su instrumento, me lo prestó a mí, pues. Me refiero a los más jóvenes, ¿no? Porque antes de mí hubo otra camada de estudiantes, ¿no? Sí. De, Una pregunta, maestro. Actualmente como docente, ¿dónde está laborando y qué de las enseñanzas que el maestro Prado dejó en usted, qué usted ha aplicado con sus estudiantes? eh, primero, más que el hecho de inculcar la música, porque Mm. este es lo que yo sé, lo que yo trabajo, pues es mi vida, pues. Yo pienso que hay que
que trabajar en la personalidad del ser humano, pues, ¿sabes? El trato con la persona, el respeto, la consideración, empatía, ponerme en el lugar de la otra persona, porque algunas veces no sabemos las necesidades que tiene esa persona, pues. Eh, Antes que trabajar como músico, ser músico, es imprescindible, por lo menos para mí, que haya una buena persona detrás, pues, o por lo menos una persona correcta, aunque sea a nivel educativo, pues. Después ya podemos ver la parte musical, pues, porque sucede que hay colegas o hay muchachos que yo pienso que están desarrollando esto de la música, pero de una manera que no es la correcta, pues. Esas actitudes claro que cuando uno toca bien tiene que sentirse orgulloso, contento, feliz. Eh, por lo menos yo toco con Rubén Blades. Claro que eso es una distinción. Yo sé que hay 1 millón mejor que yo, pero yo sé que estoy allí, pues entonces, claro que aprecio esa oportunidad y la atesoro profundamente, pues respeto profundamente que me hayan dado esa oportunidad, pues. Pero el músico también tiene que tener un componente de humildad, de buen trato, de ser buena persona, pues. Y ya después con calma podemos trabajar la parte musical, pues. Ok. Samuel, ¿tienes otra pregunta? Sí, otra pregunta. O sea, sobre el profesor como instrumentista, o sea, si logró verlo tocando piezas, obras o los libros que él utilizaba. Sí, claro, sí. Él tenía principalmente, como les dije al comienzo, el amor de él era el clarinete. Y eso a mí no me molestaba en el sentido de que yo veía que el clarinete era su principal instrumento. Yo estaba consciente de eso. Yo iba a aprender lo que él tenía para enseñarme a mí en el saxofón. Yo estaba claro en ese concepto, ¿no? En el clarinete él tocaba los libros de Sir Rose, de Crouch, eh, los conciertos de Weber. Fue la primera vez que lo escuché con el profesor Prado, concertino. eh, con él fue la primera vez que yo tuve eh, un, un acercamiento a lo que se puede decir la música seria, pues música clásica, pues. Igual que tocábamos la música de la banda, y en la banda de pronto había que tocar algo así como murga para alguna actividad de la escuela. En el INAT podía verlo tocando Weber, concertino, eh, otras piezas como estilo clásico, pues, o adaptaciones de arreglos sencillos para los grupos de Linada en Colón, de Tchaikovsky, de Borja, eh, de Chopin, o sea, así, variado, pues. Entonces, él era capaz de tocar todo, ¿no? En el clarinete y en el saxofón también cuando deseaba, ¿no? Pero en el clarinete siempre hacía todo. Me recuerdo, Crouch, Sir Rose, eh, Von Weber, eh, de todo. Él técnicamente estaba bien, pues. Era un músico capaz y bueno, pues. No tenía nada que pedir a nadie, pues. Y teniendo instrumentos baratos y boquillas baratas, no tenía nunca. Ah, bueno, creo que llegó a tener clarinete Leblanc también, pero boquilla de $5, $6 era la que él usaba y sonaba bien. Claro, ya yo me imagino ya después que yo me fui de Rufo y de Lina de Colón y de la provincia de Colón con el tiempo, por la edad fue, ¿sabes? Fue bajando ya su nivel, ¿no? Pero en su momento él estaba en apogeo, muy bien. No había nada que decir. Excelente profesor, excelente músico. Y de las adaptaciones, ¿tiene conocimiento si él mismo las hacía? Recu Hacía creo que algunas pequeñas,
más que todo eran de estas como antiguas que llegaban de la zona del canal, pues. Pues siempre el músico, la música tiene ese enlace, pues. Así como los músicos en la ciudad de Panamá tenían enlace con los músicos del área del canal, de la zona, los militares. En Colón, los músicos de Colón también tenían, y llegaban entonces esos libritos o esos pequeños arreglos a nuestras manos, pues. Ujú. ¿Y tiene conocimiento sobre algunos lugares donde tocó o algo así? Ah, bueno, él trabajó en la policía en Colón. Ujú. Él fue policía, pues, de la banda de la policía, pues. Era- Pero, pero lo que recuerdo es que después de la invasión eso totalmente se desapareció, pues. Al destruirse todas como los locales o provocarse eso, ¿cómo se llama? Destrucción, vandalismo, pues. Al haber sido vandalizados todos esos lugares, como en Panamá, pues, se quemaron instrumentos, se perdieron instrumentos, se dañaron, y al final lo que tengo entendido es que la banda de la policía en el 90 ya no existía, pues. Había desaparecido totalmente. He visto que ha habido han existido otras como iniciativas para reabrir esa banda, pero no sé cómo, si en algún momento se ha logrado algo y después cerró. Es que tengo que aclarar que en ese sentido en Colón no hay mucha indisciplina, pues. Muchas veces la gente quiere tocar, pero tú no puedes tocar un instrumento hoy. Digo, es posible, cuando ya tú tienes un entrenamiento y aprendiste bien, eso no se va a olvidar nunca. O sea, siempre va a estar contigo, pues. Ese es como tu base, pues. Ese es como cuando tú sabes decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. O sabes que uno más uno es dos, o, o dos por dos es cuatro, o dos, 5 dividido 10 dividido entre 5 te da 2, tú sabes, ya tienes una base. Pero me parece que no había ese tipo como de disciplina, pues, como la que uno veía comprado, pues. Y creo que si se hicieron esas iniciativas como que no prosperaron, pues. Que no escucho de bandas de policía allá en Colombia, pues. Actualmente la banda de la policía en Colón no existe. Las dos únicas bandas han estado y han sobrevivido es la municipal, donde él también fue director, y es la de los bomberos. Ujú. Eh, No, a esas dos bandas le falta bastante, bastante, hay que meter bastante. Lo que he escuchado, pues, Ajá, hay que meterle bastante la mano, pues ya se han quedado como rezagadas, pues, en el tiempo. sí. También se entiende, los instrumentos, la música, un director bueno, todo eso requiere inversión, pues. Y si esas cosas no se dan, no va a salir no va a ser espontáneo, pues. Si no hay la inversión, no, la música no avanza, lastimosamente, pues. sí. Aparte de que una tengo entendido que da como una pequeña subvención mensual, pues, y la otra ni siquiera paga. Entonces, son hobbies, pues. No puedes vivir de ninguna de las dos bandas, pues. Eso es lastimoso, porque encima tampoco hay orquesta sinfónica, pues. Ajá. Y lo lamentable es que muchas veces ellos creen que están bien, pues. Eso es lo lamentable. Ujú. Y que la mala música hace daño, pues en el sentido de que los muchachos que van creciendo ven que la música es así y no quieren ser músicos. No quieren ser músicos incluso para vivir, para estar así y eso no es algo como que lo motive, pues, tanto, pero son cosas que me imagino que a su tiempo van a ir cambiando. O la gente debería preocuparse más por ir cambiando eso. Los mismos colonenses que están acá. Bueno, ahí ese detalle depende también de los mismos profesores de secundaria también. Y si ya los mismos profesores de secundaria son parte de esa
de ese movimiento que está en Colón. Yo creo que ya ellos no están preocupados por eso, ¿no? Yo creo que están preocupados más por su egreso como jubilados, pues. Exacto. Ya ellos tienen otro, otro norte, pues, que es dentro de unos 2 años, la mayoría se están jubilando, pues, en un periodo entre 1 a 6 años. Casi todos los que yo conocí en esa época se están jubilando, pues. Entonces no creo que estén muy perceptivos de que quieren cambiar algo, pues. Exacto. Ya ellos quieren terminar su ciclo y jubilarse y de pronto el que se puede ir a Estados Unidos porque tiene alguien en Brooklyn, el que se puede ir al interior, o el que se puede quedar en Colón, el que se puede ir a la Costa Arriba, ¿sabes? Cada quien tiene su sentido de retiro, ¿no? O si no, el más usado dice que va a seguir trabajando hasta que muera, ¿no? Que ahora la ley no te obliga a retirarte, pues, cosa que a mí me parece mal, pues. Pienso que quizás hasta los 65 años debieran decirte, ¿sabes qué? Caminando, pues, porque viene otro. Y es por O esa sea que razón que esa parte nos han robado, como se dice, porque yo también soy de Colón, y nos han robado el mandado lo del interior con respecto a la gente de Colón. exacto. Pero también, claro, tampoco es que en el interior hay el gran nivel musical, no, tampoco. El interior lo que ha hecho son estas bandas de música colosales con el montón de instrumentos y muchas veces no leen música tampoco. Muchas veces ellos tocan de oído. Lo que pasa es que ellos tienen el sistema de ensayo y error. Y yo no estoy de acuerdo que eso en el siglo XXI sea lo correcto. Claro que tiene que haber ensayo y error. Claro que tiene que haber un tipo de evaluación que sea sumativa, pues. Sumativa en el sentido de que no es con nota, pero sumas conocimiento, pues, sumas talento. Pero aprenderse la música de oído y no saber tocar la escrita y encima te premian llevándote a Londres, Estados Unidos, no me parece correcto, pues. Pues crea como un ciclo malo, pues. No, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Eh, y se gasta grandes cantidades en eso y cuando yo lo que pienso es que debe invertirse desde abajo, ¿no? Profesores de música en primaria, abrir la educación artística, el deporte, la música de una manera fuerte en primaria, pues. No gastarse $100,000 porque una banda va a viajar a Londres, me parece una locura, pues. O sea, sería de invertir es en profesores para las áreas también. O sea, como en Colombia, yo no estoy hasta hablando con un director, dice que, dependiendo también del municipio, dice que contrataban profesores de instrumentos y profesores de bandas, o sea, directores, pues. Y yo creo que, o sea, los colegios, en vez de gastar en esos viajes, pueden invertir muy bien en lo que es para el proceso de enseñanza. Claro, tú quieres poner a pasear a los estudiantes porque hay que darle algo a los estudiantes. Ujú. Ok, llévalos al Decámero, pues. Llévalos al Playa Blanca, pues. Llévalos al Bijao. O sea, llévalos al hotel de playa y que haya un par de profesores monitores también. Porque igual, cuando viajan en el extranjero, no vamos a hacer poner los oídos sordos. Se puede formar cualquier tipo de situación, vamos a decirlo así. Bueno, llévalos a los hoteles de playa y que haya una supervisión, pues. Ok. Damas con damas, varones con varones y así, pues. Porque igual tiene que haber supervisión, pues. Pero al final se pone como que el premio es esos viajes y hay bandas, no vamos a decir nombre, que este año viajó a Londres, el otro año viajó a Estados Unidos, el otro año viajó a México. Y tú lo ves pidiendo dinero y yo me quedo, hey, esto no tiene sentido. Por lo menos para mí, pues. Ujú. Porque hay muchas necesidades. Eso yo le llamo taquilla, pues. Hay muchas necesidades. Exacto. Algo que me decía el profesor, el doctor Robles, es que a veces la banda se matan y que por tocar el último tema, tener todo de último, los últimos viajes y esas cosas, pero no invierten mucho en lo que es la formación musical. Pues. Entonces cuando vemos a los muchachos que van saliendo de esas bandas,
nunca tocaron un repertorio de banda, o de Exacto. banda sinfónica, o de marcha, nunca lo tocaron. Lo único que tocaban eran las canciones del momento y Despacito. Despacito, lo único que tocaron, y no tienen conocimiento de grandes músicos. Le preguntas si que tocaste alguna vez algo de Holst, no, algo por ahí, una adaptación de Strauss, no, no han tocado nada, y totalmente es como que los muchachos viven es como que Una eh, burbuja, una una burbuja fantasía, donde tocaron y que en una banda y viajaron y fueron artistas por un momento. pero no Ah, sabes nada. ujú. Y muchas veces esos son los choques cuando, por ejemplo, a mí me pasó lo mío cuando fui a estudiar la licenciatura, pues que pensé que no, que viajaba aquí con la banda, aquí para acá, para acá, para acá, para acá. Pero cuando me topé con el mundo de la música real, me encontré el choque, que no era el artista que pensaba que era en el colegio, pues. Y en el colegio nunca se empezó a enseñarme la lectura, cómo se leían los compases, y son cosas que los colegios deberían de ir creando como que planes para que los muchachos se acerquen de verdad a la música. Y por eso es que vemos muchachos como que cuando tú le pones un concierto de la sinfónica, se quedan dormidos, porque el Claro, porque profesor, no lo entiende, no ajá, no le comprende. entiende, no entiende. Entonces yo digo que los profesores de música deberían comprometerse a motivar a los muchachos a escuchar música de alguna otra forma. Los profesores de música deberían tal vez enseñar lo que fue la historia de la música también, para que también lo puedan entender. Porque muchas cosas de las que pasan es que la música es parte de la humanidad, y tiene su historia, y la música fue también dependiendo de la historia. Y si los muchachos no entienden la historia en esa época, porque el compositor escribió tal así o en qué se inspiró, los muchachos no van a entender. Lo único que van a entender es que es música vieja, aburrida. Ajá. Eh, una pregunta, profe. Déjame prender mi cámara. Ajá. ¿Usted logró ser parte de lo que fue la banda municipal de Colón? Sí, en algún momento en el año 89, 90, 89 creo, 89, sí, fue antes de la invasión, pero era con el profesor 88, 89, miento, 88, 89, con el profesor Ricardo Cerrut. Cuando entré tenía, él nos invitó pues, a mis tíos y a mí pues, para que fuéramos allá a la banda municipal, y al final llegamos y estuvimos como, creo que como un año y medio allí. Estuvimos hasta la muerte del profesor. El profesor falleció de cáncer a mediados del año 89, a la edad de 39 años. Era muy joven el profesor Cerro. Eh, y estuvimos hasta ese momento, pues. Ya después de eso, quizás fuimos alguna vez más esporádicamente, pero después de la invasión no regresamos. Pues. No, no regresamos. Pues. Muchas cosas cambiaron en todo el sentido con la invasión. Estuvimos como un año y medio con el profesor Cerro, pues. Un año con el profesor Cerro y después, ya esporádicamente, y después vino la invasión y ya no regresamos ninguno de los tres más. Con el profesor Prado no estuvo en la banda municipal. Sé que en el 90 eh, estaba encargado el profesor William Davis, que es profesor en el Centro Regional Universitario en Colón, que es profesor en el Centro Regional Universitario en Colón, y ellos allá como que le solicitaron ayuda al profesor Prado. Ujú. A mí me parece que el profesor Davis podía hacer el trabajo, pero bueno, son cosas también celos, ¿no? Porque para el nivel que había, el profesor Davis podía hacer el trabajo. No estoy diciendo que el profesor Prado estuviera mal, jamás, sino que ahí está el profesor Davis podía hacer el trabajo. No es que estaban tocando las sinfonías ni nada extraordinario para no decir que pudiera seguir, pues, tratando de... Pero sí, con el profesor Prado nunca estuvimos en la banda municipal. Okay. Ok. Eh, y bueno, de lo que se recuerda en Rufo, porque sabemos que el profesor Bravo fue director de esa banda, su técnica de dirigir, o qué era lo que exigía bastante.
Bueno, él No te dirigía recuerdo. así más o menos como un estilo como militar, bastante estricto, ¿no? Bastante, Cuadrado. eh, sí, pero igual el respeto que él inspiraba hacía que uno quisiera tocar bien, ¿no? Eh, recuerdo que la banda estuvo 3 años sin tuba, sin bajo, así que eh, nosotros nos acostumbramos a que sonara, el bajo era como el bombo, ¿no? Pero ahora yo me imagino eso y pienso, wow, qué horror, no teníamos bajo, pues. Lo más bajo que teníamos un eufonio, barítono y trombones, pues. Era lo más grave que sonaba en algún momento, pues. Pero por más que sea un sonido grave, no tiene la profundidad que tiene un saxofón o una tuba, pues. Ujú. Así que me imagino que sonábamos como en estéreo, de cierta manera, ¿no? Porque si no tienes bajo, te falta la base. Sí. El bajo es la base del edificio. O sea, todas las voces son importantes, pero esa es la base. Ujú. Y, o sea, y en la parte esta, o sea, el siguiente con los matices y, o sea, como yo recuerdo, pues los profesores viejos de acá de música que a veces tienen la costumbre como que tirar cosas, candado y eso, o sea, o el profesor era todo lo contrario a eso, en ese Bueno, sentido. el profesor no era como su colega de al lado, que también es muy querido por mí también, ¿no? Eh, sí, de pronto se podía molestar si veía que algo no avanzaba porque la molestia era porque se notaba que la persona X no había estudiado, pues, o no había hecho su trabajo, pues. Quizá yo me sentía tranquilo porque yo siempre hacía mi trabajo, pues. Es que por eso le digo, cuando uno se acostumbra, cuando estás acostumbrado de pronto, eh, hablo de mi hogar de pronto por la naturaleza, la situación quizás no había una disciplina, todo era como más suave porque así era, pues. Y te enfrentas a esta naturaleza de tipo como un poco militar, estricto, disciplinado, entonces te vas acostumbrando, pues. Entonces yo decía, bueno, eh, si no puedo estudiar, por lo menos me llevo la música y la leo. Ese es otro secreto de la música. No todo se hace tocando siempre. Hay veces que se te rompió el labio, tuviste un accidente, o como yo ahorita mismo tengo una lesión muscular, hice un movimiento, cargué algo muy pesado y que me duele aquí en la costilla, tomando medicina. Pero eso no quita que yo con los audífonos no pueda escuchar música, que no pueda leer una partitura, que no pueda escuchar algo y leer la partitura al mismo tiempo también, pues. Entonces, gracias a Dios puedo decir que casi siempre estaba preparado con el profesor Prado, ¿no? Ujú. Quizá en 5 años, ¿cuántas veces no habré estado listo? Una o dos veces quizás. Y eso es un registro bajo, ¿no? Dependiendo de la cantidad de tiempo que estás con una persona, ¿no? Eh, el profesor hacía sus matices y la cosa a lo más que podía, pues. Eh, pero se lograba algo siempre, ¿no? Igual era a nivel escuela, no a nivel profesional, pues. No sé si, Alberto, ¿tienes otra pregunta? Bueno, maestro Navarro, también quisiera saber, yo creo que hay un video por ahí, no sé si del 84-85 de la Copa Malta, ¿te acuerdas, Samuel, que lo vimos? Ujú. Donde el maestro Prados dirigió al Instituto Rufo Garay y el instituto quedó de cuarto lugar en esa competencia. No sé si usted participó o si tuvo algún familiar, su hermano que es mayor, yo creo que fue su hermano, ¿verdad? El que Mi está. tío Lionel sí estaba allí. Ajá. Era su primer año ahí en la banda. Y él estuvo allí. Eh, ellos vivieron eso de que les llovió la brisa. Si no me equivoco, fue en el Estadio Revolución. Bueno, en ese tiempo se llamaba Estadio Revolución, pues acá en Juan Con Díaz, pues. Romel Fernández. Rommel Fernández, exactamente. Y ahí tocaron el Vespertino Colonense. Hicieron tan buen trabajo que quedaron un cuarto lugar, sí, en la Copa Malta Vigor. Precisamente iba a mencionar eso. Estamos sintonizados, ¿no? Ajá. Así que, obviamente, cuando uno ve esos logros de Prado, claro, claro, y ya era como
reciente, ¿no? Cuando yo entré todavía en el 86, ¿no? Uno recordaba eso. Yo lo vi en televisión, me recuerdo, era un niño como de 10 años. Y yo dije, wow, gente de Colón haciendo algo bueno. Yo siempre he apostado por mi gente de Colón, ¿no? Pero en mi caso he tenido muchas dificultades también en Colón, pues. Trabajé en el INAP en Colón y que va, no, nunca pude lograr algo porque primero ciertas unidades allí que me reservo el nombre se dedicó a hacerme la vida imposible, ¿no? Y la misma gente del edificio que vivía al frente, una vez me tiraron una bolsa con heces en mi carro. Ay, a la vida. Gracias a Dios el carro estaba cerrado. Si hubiera estado abierto, eso hubiera sido una desgracia. Eh, Sí, lamentablemente, como usted dice, maestro, nosotros también somos testigos de eso, hemos sido testigos de eso porque yo nací en Calle 14 Mo Guerrero, luego viví en Puerto Escondido y aparte que también cuando yo sí formé parte de la banda municipal en el tiempo del maestro Prado, y no fue fácil, es verdad lo que usted dice, no ha sido fácil, nunca ha sido fácil y más con las unidades que todavía siguen trabajando allá. y el último que me hicieron fue en el edificio ese al frente del INAD, un niño rompeme mi parabrisas, como si fuera un chiste, pues. Mm. Y los papás celebraban eso, ¿no? Yo me quedaba mirando, Dios mío, ¿esto qué es, no? Así que el colonense muchas veces es el que no quiere cambiar de actitud. Yo recuerdo cuando fui profesor en Colón también, escuchaba un chico diciendo de que no, yo quiero un trabajo en la zona libre. Quería un trabajo y quiero que me paguen $1,000. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué hay, qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu alma, en tu corazón? 2005, ni yo ganaba eso en un trabajo y ya aspiraba a ganar eso. ¿Cómo? ¿Terminaste secundaria? No. Bueno, sí. ¿Estás en la universidad? Ok, estás en primer año, segundo año en la universidad. No era de música, era alguien de por allí. Yo escuché caminando y yo, wow. Pero ¿cómo aspiras a tanto si tú no has dado nada? ¿Qué has sacrificado? ¿Qué has dado? ¿Qué te has esforzado? No te va a caer el cielo. Me imagino que por ahí debe andar de vicioso porque a la larga se dio cuenta de que eso no iba a ser el camino. Y muchos se dedican al vicio, ¿no? Eso sí Exacto. le da los $1,000 y más, ¿no? Mm. Entonces, pero con el profesor Prado realmente fue una escuela en todo el sentido, una escuela de vida. Eh, con el profesor Prado también llegamos a tener una relación de cierta familiaridad, pues, porque invitaba a mis tíos, ahí sí no a mí, a, a, a los domingos. Varias veces fuimos los domingos a su casa a San Judas y ellos iban a hacer tríos con el profesor Prado, a fajarse tocando clarinete los tres, ¿no? Y yo iba de colado allí. A todo esto, eh, una situación muy especial que cambió todo, yo creo que todavía más a mi favor, ¿no? Eh, Me di cuenta que la esposa del profesor Prado, la señora Ana, era como tía o prima mía lejana, porque mi abuela paterna era tía de ella, de la señora Ana. Bueno, ya la señora Ana falleció hace muchos años, ¿no? Sí. Pero mi abuela está viva y tiene 90 años y va para 91 años. Oh, Mi abuela era la tía de la señora Ana. Así que la señora Ana era como una especie de prima o tía mía, pues no tendría que preguntarle a mi abuela el grado de, pero sí somos parientes, lejanos, pero somos parientes. Y yo creo que así mismo me empezó a ver el profesor desde ese momento, pues, como si fuera su sobrino, pues, parte de la familia. parte de la familia, pues. Más que a mis tíos, yo agarré esa condición, pues, porque cuando caímos en cuenta, la señora Ana es pariente mío, somos familia, pues. Así que yo creo que más orgulloso estaba el profesor. Bueno, de alguna manera había hecho un acto me había ayudado a salvarme, pues. Porque como les digo, mi familia era una buena familia, yo nunca voy a decir eso, pero estábamos atravesando una situación difícil, pues, económicamente, pues.
y yo puedo decir que la música fue profesionalmente mi salvación, pues. Eh, Porque después que salí de la banda, de la escuela, yo pensé que iba a ser profesor de español y estuve un año en la carrera, pero qué va, no, muy bien y todo, me gustaba escribir correctamente, me gustaba leer en ese momento, extrañamente ahora no me gusta tanto y lo hago obligado. Samuel sabe por el trabajo de ser profesor, lo hago obligado, pero no es que no deje de hacerlo y quizás ese aprendizaje me ha preparado para lo que estoy haciendo hoy, pues, para lo que vivo ahora, pues. Y bueno, después pasó lo de la asociación y ya ahí me decidí que iba a ser músico, pues. Cambié mi carrera, voy a ser músico, pues. Un año, 2 años después, pero bueno, no importa. Me fui a ser músico entonces, pues. Así que al profesor Prado tengo que agradecerle mucho. Se comportó como una familia y después yo escuchaba siempre los comentarios que él hablaba de mí con mucho, eh, la gente, mis estudiantes del 2005 en Colón, decían que, wow, usted, no sé qué, sí, sí, el profesor lo quiere mucho, siempre habla de usted, no sé qué, y de sus primos, y de sus tíos, pues. Y bueno, yo agradezco eso. Eso también me ayudó a cambiar la vida, pues, porque eh, aunque la profesión de música ha sido difícil, porque primero abrirse camino en la ciudad de Panamá siendo de Colón es difícil, Sí, porque primero era para los de Panamá, pero ya después como que aceptaron, bueno, el hombre puede, no hay, ¿sabes? ¿Cómo voy a decirle que no? Es más, ya después se dan cuenta que, digo, nadie es indispensable, pero que te necesitan, pues. Y toca conmigo, conmigo, toca a favor, toca el saxofón, toca el barítono, toca el soprano, toca el alto, toca el tenor, tú sabes, ya, y así ya como que crece el prestigio de uno, pues. Y también el prestigio de uno crece porque eh, ya dicen, no, él no es alcohólico, no es drogadito, es una persona correcta, eh, Disciplinada. ¿sabes? Entonces, todo eso es como un plus, pues. Y bueno, y de ahí he llegado a la Sinfónica, he hecho viajes internacionales a Estados Unidos como fagotista, viajes internacionales a Estados Unidos ya como saxofonista también, viajes internacionales a Europa con Rubén Blades, a Sudamérica, Norteamérica también. Entonces, no me puedo quejar, pues. Gracias a personas como él, la música me ha dado todo, pues. Y la música es lo que sustenta mi familia, pues. Independientemente de las situaciones que yo haya pasado en el INAH en Colón o en otros lugares, pues. Y la música es todo lo que soy, pues me ha dado todo lo que tengo, pues. Y en eso se lo agradezco al profesor Pral. Como le digo, él es pariente político mío. Eso nos dimos cuenta en esa época, ¿no? Así que, qué más agradecido, yo creo que él contento por hacerlo, ayudarme y hacer lo que hizo conmigo. Y yo contento por contar con el apoyo de él, ¿no? Recuerdo que yo en esos ensayos los domingos, que fuimos varias veces a su casa, siempre nos invitaba a comer a su casa. No era su obligación, pero él compartía lo que tenía con nosotros, ¿no? Igual que el profesor Felipe Hudson, también visitamos al profesor Cerrut, también, esa era la barriada de la calle de los músicos en San Judas, ¿no? Fernando Herrera, Coban, cuando vivía allí, pues. ajá. Coban ahora es un, catedrático y director de escuela, pues. Él- yo creo que él es el Pero, rector actualmente del Meduca allá, del centro regional allá en Colón, ¿verdad? No, no, él es director del Santa Rita, de la escuela esta, Benigno Jiménez, y es profesor catedrático en la universidad, pues. Él Sí, estaba porque, muy bien, pues. porque la última vez que yo había llevado es que yo tuve un accidente con mi diploma del colegio cuando me gradué de Rufo, en sexto año. Entonces cuando yo fui, le cayó agua y se desbarató todo el diploma. Claro, Entonces yo fui al centro regional sí, yo creo que es el centro regional de educación, centro regional que queda en ujú, Davis.
Entonces yo estaba pidiendo la firma y entonces yo creo que en el papel, en la hoja que yo tengo, dice Víctor Coban. Ah, eso lo hiciste en los años 2004, 2009, Sí, ¿verdad? por ahí en ese tiempo. Yo creo que en Él ese era, tiempo. él era el director regional de educación en Colón. Ajá. El director, el subdirector regional de educación en Colón. Ah, No ok. un puesto que paga mucho, pero sí tiene las conexiones. Sí, Así que él siempre se ha sabido mover. Y también es buen músico, no sé qué, tiene su talento también de músico mm, también. Es Ya no pianista, toca, hasta. sí, ya no toca, porque ya todo No. eso se ha ido, eso del Melía, todo eso se ha ido a pique, ¿no? Prácticamente no sé cómo ese hotel está abierto, pero, pero él trabajó muchos años con el profesor Duncan también allí en el Melía. Una vez los vi tocando, recuerdo muy bien, chévere, excelente músico. ¿tienes otra pregunta, Samuel? No, pero era sobre el profe. El profesor joven improvisa y todas estas cosas. El profesor Prado, Ajá. no, extrañamente no. Al profesor Prado nunca lo vi improvisando, quizás cosas pequeñitas, pues, pero una cosa que aprendí de él es que tenía una vista, pero de águila. El nivel de lectura del profesor, de, de, de comprensión, de entendimiento de la música. Porque, ¿qué pasa? No toda la música es cuarto cuarto, dos cuartos, es como base compuesto. eh, Hay música que de pronto eh, te cambia ritmo. eh, el profesor Prado era un gran lector, eso sí puedo decir. Improvisador no. Él tocaba en la orquesta de salsa, pero tengo entendido que todo estaba escrito. Sí, En eso Felipe Justo era diferente. Felipe Justo era muy, o sea, muy creativo, pues. El profesor Prado no. Increíblemente a mí me encanta el jazz, pero no soy muy creativo en la improvisación tampoco. Pero sí puedo ver que la lectura de él era certera. Qué profesional. Eh, Tú podías ponerle no solamente lo que él tenía en sus libros, sino que alguien llegaba con algo, creo que Enrique Artur, el profesor que también murió de cáncer, que era de Panamá y viajó a Colón. Prado, aquí hay algo que quiero que lea, ¿ves? Listo. Ujú. Es Y yo soy increíble. así, y Ajá. yo soy también así, pues. Entonces, era increíble porque uno veía cómo, uno veía cómo él tenía un dominio, eh, una frialdad, una seguridad, y creo que eso lo heredó mi tío Isaac también, ¿no? Ujú. Eh, una seguridad, frialdad, un conocimiento de la lectura, un dominio del instrumento, que uno se quedaba porque a mí me pasa, lo acepto en el favor, hay veces que puedo leer todo, yo puedo leer todo, de arriba a abajo, derecho a revés, me voltea la hoja y yo, ok, es al revés. Eh, Ve a leer de acá acá la primera nota y lo leo, no importa, me puedes voltear la hoja, pero, eh, como te digo, el dominar el instrumento es la otra parte. Si no dominas el instrumento, de nada te sirve tener una lectura tan certera, pues. Y él tenía el dominio de todo, no solamente el dominio técnico, sino también de sus emociones, porque en la música también existe algo que es el pánico escénico. exacto. No dominas eso, y yo lo viví, yo lo sufrí. Entonces, si no lo dominas, te puedes destruir como músico también. No significa que no toques, no controlas tu emoción para tocar. Entonces, eso también eh, son cosas que pasan. Ujú. Eh, por eso es que en la orquesta a nivel mundial, cuando están los músicos de orquesta sinfónica, ya a los 65 años ellos se quieren ir para su casa. Porque si entraste en la orquesta a los 22 años, 25 años, como pasaba muchas veces antes, pasaste 40 años tocando con la presión de tocar perfectamente. Y no te hablo de la Sinfónica de Panamá, te hablo de Berlín, de Viena, Chicago, Filarmónica de Nueva York, Cleveland en su momento, San Francisco, Los Ángeles,
Filarmónica, Dallas cuando estuvo Eduardo Mata, qué orquesta también así, eh, orquestas canadienses también como Toronto Symphony, la orquesta de la Ciudad de México, que es muy buena también, la Armónica de México. Entonces llega un momento que es tanta la presión que cuando ya llega a tu edad, te quieres ir, porque necesitas descansar, pues. El estrés musical, para que sepas, es muy fuerte a esos niveles, pues. Hay gente que llega hasta consumir cosas para, como los artistas, pues. Ujú. El estrés musical es, o sea, la carrera musical no es fácil. No es como lo ven la gente que solamente toca 3 horas, no. Tú estás preparado para tocar 3 horas y cuando hay un concierto, te están viendo 800 personas, 1000 personas, tú tienes miedo de equivocarte. Entonces, es bien comprometedor, pues. Pero el profesor Prado no tenía ese miedo por ningún lado, era. Y si lo tenía, no lo aparentaba, pues. Totalmente seguro, pues. Y yo creo que eso me ha ayudado también, ¿no? Porque la gente dice que cuando yo estoy tocando me veo como sereno, pues. Ujú. Yo veo que hay gente que, ¿verdad? Cuando está tocando está como que se ve como, tú Tenso. sabes, como, exacto. Digo, yo sí toco un poco tenso, por lo menos subo un poco los hombros, es algo que trato siempre de corregir, pero tocar sereno es importante, porque si estás sereno, tú aguantas todo. Eh, ese es como un boxeador, eh, como Durán, que decía que le olía el estómago y quería ir al baño y se aguantaba hasta que terminaba la pelea. Ujú. Tú sabes, eh, y uno lo ve como que, Durán está relajando, no. Tú estás boxeando y te da ganas de ir al baño, ¿cómo vas a hacer? No, no, sigues. Esa es una disciplina, por eso es que todo lo que es deporte, todo lo que es arte, todo lo que es música para mí tiene un valor fuerte porque la gente no sabe lo que tú estás haciendo. En la música clásica, tú estás reviviendo cada vez que tocas al compositor que escribió eso. Tú estás reviviendo sus emociones, su punto de vista, su actualidad en el momento, eh, sus amores, su frustración, su esperanza, su alegría. Todo eso está impreso en la música, pues. Un compositor muy visceral como Tchaikovsky. La música de la empresa todos sus sentimientos, sus sufrimientos principalmente. Él tenía una condición, una sociedad totalmente machista y en Rusia. Así que imagínense eso, ¿no? La música expresa todo eso que no te atreves a decir, que no te atreves a hacer, pues. Y la música habla por ti, es la que hace todo, pues. Y la verdad que hasta en eso siento que tengo influencia de Prado, pues. Y pude robarme algo de él, pues, porque quisiera haber agarrado más, pues. Con el tiempo uno se da cuenta siempre que aprender de la persona que sabe nunca es suficiente, pues. Siempre tú puedes agarrar más, pues. Por eso es que tú tienes que buscar ejemplo a alguien que valga la pena. Tú no vas a buscar un charlatán, pues. Tienes que buscar ejemplo a algo bueno. Eh, no es como, y mencionarlo el caso de Colón, ¿no? De que yo toqué el Esgar y toqué equipo al hombro y ya por eso soy el máximo trombonista de Colón. No, no, eso no es ningún logro. Eh, ¡Qué suceso! logro, ajá, logro es que estás allá en el North Sea Jazz Festival en Países Bajos y tienes la cámara encima enfocándote y tú dices, ¿qué pasó? Y tienes que estar tranquilo, tienes que estar sereno, tienes que tocar bien, tienes que sonreír también, porque es una actuación también. Entonces, ese es un logro, ¿no? No di que no, no, que yo toqué con no sé quién, toqué, no, 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 eso está bien, pero eso no es un logro trascendental, ¿no? Que te pongan el papel y que te digan, toca. Exacto, Sí, que lo hagas bien. increíblemente escuchamos las historias y eso y yo quedé impresionado
porque creo que fue el profesor Buck que nos confirmó que el profesor no estudió el clarinete este chiquito. Él agarró el Ah, clarinete a sí, los 21 años. Él era exacto, sí. albañil. Él era... El, ¿Diga, profe? el profesor era como boxeador, practicaba boxeo. Profesor Prado, cuando No, era joven, pues. No sé si era que quería ser boxeador profesional o qué, pero algo escuché de eso, pues, algo él me decía de eso. Por eso que él tenía que cada vez que él saludaba, él tenía la mano dura, él tenía la mano dura y cuando te saludaba, saludaba así firme y tenía la mano bien pesada. No, y te miraba cuando te saludaba. Sí, Así que era como que era un poco intimidante eso, pues. Pero no te miraba con una mirada como neutra, sino como firme, duro, pues. Que era parte de la preparación de que él, me imagino, también tuvo una vida dura, pues. Y como dicen ustedes, sí, él empezó de clarinete a los 21, 22 años con Ramón Fernández, que fue un cubano que llegó a Panamá. Y a esa edad fue que él tocó el clarinete. Y así con esa mano que parecía un mazo y dura, él hacía lo que hacía en el clarinete. tenía la mano ligera. Sí, y estaba al mismo nivel que Chino García, eh, que Lugo, que Silvestre Lugo, que, bueno, que los que estudiaron con Ramón Fernández, pues, porque ese fue el profesor, Ramón Fernández, un Y fue clarinetista maestro cubano. de Reinaldo Álvarez, a donde sé. Reinaldo Álvarez es el alumno con más, o sea, que ha llegado más lejos, pues. Ujú. Isaac, pues también, ¿no? Que han llegado más lejos de él, pues. Reinaldo porque está en la Sinfónica, Isaac, bueno, nunca ha tenido la oportunidad por ciertas cosas, no es porque él no haya podido. El sistema algunas veces bloquea, como les digo, no, tú no eres de aquí, no te queremos aquí, pues. ujú. Eh, yo tuve más suerte y puedo decirlo sin que eso menoscabe mi capacidad, que teniendo menos talento que él, yo entré a la Sinfónica, cuando él debió estar antes, pues. No, y sea como sea, Por- usted maestro, usted ha llegado lejos, usted ha llegado muy lejos. Ujú. Todavía falta más. No, Dice que, no sé si usted escuchó hablar de Cucho Prados. Cucho Prado. Ajá. No, 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 mira. No, dice que ese era primo de él, del profesor Cucho Prado. Dice que Mm, fue uno grande, pero he intentado buscar información sobre él y no aparece nada. El que me dijo eso fue el profesor Felipe Hudson, de Cucho Prado. Dice que era un gran saxofonista cubano, de ciencia cubana. entonces puede ser pariente del profesor Prado. Ya sería De como hecho, la última pregunta de esta entrevista. Es sobre la muerte del profesor. bueno, sí, el profe murió en el año 2008. No recuerdo el día exactamente, yo sé que fue como mayo, esa fecha, abril, mayo del 2008. Eh, pero sí, claro que asombró a mucha gente, ¿no? Claro que entristeció a todos los que eran estudiantes y que habían trabajado con él, pues. Porque otra de las situaciones con el profesor Prado es que era un hombre tan fuerte, uno lo veía tan fuerte físicamente, que uno no se imaginaba que él fuera a fallecer a esta edad, pues 60 y tantos de años, casi 70 años, creo. No llegaba a los 70 años. Uno pensaba que una persona con ese carácter recio y esa fuerza y ese temple iba a vivir hasta los 100 años, ¿no? Así que cuando él falleció, de verdad que fue una impresión muy grande, por lo menos para mí, pues. Yo no había escuchado que él estaba enfermo ni nada, no supe de nada de esas situaciones, ¿no? Eh, recuerdo que llamamos al sepelio y no pudimos llegar a tiempo para variar, ¿no? Porque en esa época sabemos de cómo estaba la situación de las carreteras de Panamá a Colón, pues. Como no salimos con la suficiente antelación, llegamos casi finalizando el sepelio, ¿no? Ahí le dimos el pésame a una de las hijas, pues. Fue lo más que pudimos hacer, ¿no? Pero
No por eso se le deja de recordar con mucho cariño al maestro Prado, ¿no? Toda su enseñanza vive todavía al día de hoy, pues. Toda la gente que estuvo en Rufo. Y recordar que no solamente la enseñanza como músico, sino a la gente que enseñó y que son otras profesiones, son contadores, son ingenieros, son médicos, son arquitectos, son profesionales, pues. Eh, entonces, creo que el que aprendió bien de él agarró una buena influencia, pues. Así que no hay nada negativo que decía el profe. El profe siempre estaba ahí para cuando uno necesitaba, ¿no? Recuerdo que en mi caso, pues, eh, volviendo a lo de la situación difícil que había en mi familia, pues, había veces que uno le decía, chuleta, profe, tengo hambre, ahora no aguanto el ensayo, porque, ¿sabes? Es una cuestión física. El músico cuando tiene que tocar o tiene que haber comido antes, o estar seguro que va a comer después. Pero si tú estás en la escuela toda la mañana y ya a las 12 del día, 12:30, tienes hambre y no has comido nada, te puedes desmayar. Entonces el profe que no, ¿sabes qué? Agarra tu galleta de sal y tu chicha ahí. Agarra 2 galletas de sal y tu chicha ahí. A un rato come afuera y regresa. O sea, había dentro de lo estricto y de lo recio que era había esa humanidad, pues, ¿sabes? Esa generosidad, pues, esa, de pronto él veía que, yo me imagino cuando íbamos los mismos a la casa y que bueno, vamos a comer bien y decía el profesor y que yo como bien, aquí está la chuleta, está la ensalada, está el arroz, era una comilona cada vez que uno iba a la casa de él, pues. O sea, era generoso, pues. Y una persona generosa en todo nivel, pues. En su conocimiento, que él decía lo poquito que él sabía, pues. Y sabía un montón, pues, porque algunas veces más que la enseñanza musical era la enseñanza de vida, pues. Siempre que uno veía con él, pues. Lo que él hacía, lo que él decía con sus palabras, él lo vivía, pues él lo hacía, pues. No, vamos a poner un ejemplo, no es como el director este del seguro que te dice a ti, no te vas de vacaciones tú, pero yo sí me voy a Hawái. Eso no puede ser. Eso se llama inmoralidad, eso se llama irresponsabilidad, eso se llama desconsideración, porque empezando que esa persona ni siquiera estaba en la línea frontal contra el COVID. Los que están de frente son los intensivistas. Entonces, pero el profesor Prado era una persona increíble. Lo que él te decía, lo que él te predicaba, él lo vivía, pues él lo hacía. Pues. Esa era su vida. Pues. O sea, él era un ejemplo. Pues. Su vida era un ejemplo de lo que él decía. Y son pocas personas que uno puede decir eso. Pues. En el caso de mi familia, una persona que yo veo así es mi abuelo, que falleció hace 40 años, muy joven. Siempre lo recuerdo, lo poco que recuerdo, siempre una persona recta. Y lastimosamente no hay mucho de eso hoy. Y no porque la gente sea mala, sino porque no fuiste bien educado, pues. No vamos siempre al nivel siempre de malo o del bien, no, sino porque no tuviste la educación correcta. Pues. Pero el profesor Prado sí era una persona correcta, pues en todo el sentido de la palabra. Pues. Eh, Su vida era su testimonio, pues, de lo que él te decía siempre. Pues. Y claro que por eso a todo el mundo le dolió, bueno, que se haya ido tan pronto, pues. Pensamos que iba de Prado quizás hasta para el 2021 por acá, ¿no? El hombre iba a tener 85 años por ahí, pero bueno, se nos fue antes, pues. Pero sí, se le recuerda siempre con mucho cariño. Y ahí está mi dedicatoria en mi tesis del año 2002. Ahí está su nombre, ¿no? De una de las personas que me enseñó, ¿no? Así que, ¿qué más podría decirte?
Eh, Bueno, maestro, primeramente en agradecimiento de mi parte y también de Samuel por esta entrevista que usted nos ha dado el día de hoy. Excelente. Se ha visto que como el maestro Prados sembró, no solamente en usted, sino en todos los que fueron discípulos de él, la mayoría que hoy día son personas de éxito, tanto en la parte de docencia musical como en la parte artística. Entonces, yo estoy muy agradecido por tenerlo a usted hoy, sabiendo que nosotros aún siendo mucho más joven que usted, hemos tenido, hemos ido viendo que a través de estas cosas podemos seguir sembrando lo bueno para que no solamente Colón, sino que en Panamá eh, se pueda progresar muy bien con la música y se puedan crear muchas cosas. No sé si usted tendrá alguna últimas palabras, algo para las personas que de pronto vayan a ver nuestra tesis, vayan a escuchar estos videos también, para aquellas personas que en realidad desean comprometerse con la música que vienen detrás de nosotros. bueno, primero agradecerle a ti, Albertino, y a Samuel la oportunidad. Espero que lo poquito que yo sé y que viví con el profesor Prado le pueda servir de inspiración, pues, o de idea para hacer su trabajo. Les agradezco también que lo hayan tomado en cuenta para mantener vivo su legado, su trabajo, como un tributo, un reconocimiento a todo lo que él hizo, pues. No solamente por la música, sino por la provincia de Colón, porque él fue un ícono dentro de Rufo. Todo el mundo tenía que ver con él en el colegio Rufo Garay, pues. Algunos para bien, otros para mal. Sabemos que existe la envidia, ¿no? Exacto. Eh, Así que muy agradecido por la oportunidad. Lo que le puedo decir a los que realmente desean ser músicos, esto es una carrera no de rapidez, no de aplausos. Hay que olvidar esa parte porque después que se va el aplauso, viene la soledad. Y yo creo que eso es lo que más afecta a un músico, pues. Que el músico siempre quisiera estar en el escenario. O nosotros estamos, o yo estoy con Rubén Blades, o estoy con la Sinfónica y estoy tocando bien y me siento contento. Y llega el aplauso, uno lo disfruta. Pero después que ese aplauso se va, llega el momento de soledad, tú solo, pues, solamente estás tú y Dios, para los que creemos en Dios, pues. Entonces, estar consciente que la música es una carrera especial, perseverar, mantenerse, de paciencia, olvidar esa parte de vanidad. Claro que hay que sentirse orgulloso, que es diferente, pero esa parte de soberbia y de vanidad hay que olvidarla, pues. Tienes que estar agradecido porque es un don, un talento que te entrega Dios también. Y al mismo tiempo tienes que cultivarlo y mantenerlo, pues. Es como una hoguera, le vas echando leña un poquito, cada día le vas echando un poquito. Por eso es que la palabra hogar viene de hoguera. No sé si sabían eso, ¿no? Viene de hoguera. ¿Por qué? Porque ese es tu espacio. Tú vas echando un poquito y vas haciendo que eso crezca, ¿no? Familia es otro término. Entonces, sí, la música es eso, siempre mantenerla vivo, echándole leña cada día un poquito. Es difícil, vas a tener tus fracasos, eh, vas a tener triunfos, pero lo importante es perseverar, mantenerte, tener la paciencia y, y siempre estar consciente que esta es una situación de resistencia y también saber cuando te toca correrte a un lado, ¿sabes? Ceder tu espacio ya, porque viene otro que es igual o mejor que tú y saber siempre que hay alguien que está mejor que tú, igual que hay otros que están debajo. Al que está arriba, no te preocupes por mejorar al que está arriba. Preocúpate tú por ser mejor tú como músico y persona y vas a lograr lo que quieres. Y al que está abajo, respetarlo también, ¿no?
porque es un ser humano, ¿no? Ok, Samuel, no sé si tendrás algunas palabras, últimas palabras. Bueno, agradecerle de nuevo por esta información que nos has dado, y esto de verdad que nos va a servir de mucha utilidad, pues. Recuerdo que cuando yo empecé en la banda de Rufo, eh, en el 2012, por allá, que todavía estaba pelado, siempre se hablaba de que no, el profesor Prado era un profesor que no sé qué, y nada más uno escuchaba Prado, no, que el profesor Felipe también, alguien que hizo bastantes cosas y que ya son como que prácticamente son historias, que uno queda pensando como que si pasó o no pasó de verdad. Y entonces es bueno que los colonenses sepan que aquí hubieron buenos músicos en algún tiempo, y que algún tiempo la situación fue muy diferente, que en ese Está tiempo mucho había, mejor, sí. ajá, que en ese tiempo existían profesores que sí eran bastante apasionados en su trabajo y se lo tomaban en serio. Y a veces como que bueno recordar un poquito lo que pasó atrás para comenzar a trabajar lo que hay adelante, y muchas cosas que retomar. Casualmente en estos días yo estaba hablando con el profesor Dino. Di- Siempre tiene problemas para mencionar el apellido. Núñez, Núñez. Nuyen. Dino Nugen, Ok. Dino Nugen. Una vez casi le dijo Nugget por ahí. Casi, pero no lo iba a decir así. Pero hablando con él me dijo que llevan a empezar los proyectos de levantar orquestas acá en Colombia. Ok, La gente, y una vez le dije que si hay que empezar orquesta hay que trabajar con lo psicológico. Aquí hay bastante gente que está dañada de verdad. Entonces, sí, exacto, ujú, es otro trabajo que hay que hacer en la música también, La el parte aspecto psicológica. psicológico, porque hay personas que tienen la autoestima muy alta o es un camuflaje para demostrar su baja autoestima, y hay otros que tienen la autoestima muy baja también. Entonces eso hay que trabajarlo también, ¿no? No, y Y lo lamentablemente otro, que ese problema es familiar, porque usted sabe que eso sucede desde la misma familia, papá, mamá, y si los mismos, el mismo papá y la misma mamá están así, imagínense los hijos. ujú, y lo otro, si la persona, de verdad, hay personas con talento que no tengan miedo de dedicarse a la música, porque Exacto. igual vas a ver ingenieros manejando taxi también, manejando Uber, ujú, porque ¿qué sucede? Panamá es un país tan pequeño que existe algo que se llama rosca, influencias, pues, la ujú, palabra correcta es influencia. Entonces, por más bueno que tú seas, si tú no tienes influencia, tú no entras a la CP. Si tú no tienes influencia, no entras a la autoridad marítima. Si no tienes influencia, incluso no entras a la universidad también. ujú. Entonces, eh, ¿sabes? En cualquier carrera te puede ir bien, muy bien, bien o mal o muy mal. Entonces, ¿por qué no arriesgarse a hacer lo que te gusta, pues? Tocar, pues. O enseñar como músico, pues, porque están las dos opciones, pues. Sí. Así mismo es. Bueno, muy agradecido con usted, maestro, por esta entrevista Bueno, y también con Samuel, que pudo haberse contactado con usted para poder hacer esto. Y seguimos trabajando y esperemos que esto no solamente quede para nuestra generación, sino para la próxima generación, y que más que de pronto hablar de una persona, sino que, así como usted lo dijo, que esto sea ya parte de la vida de nosotros, que esto sea una transformación de pronto para bien dentro de nosotros, porque sabemos que muchos de los alumnos también del profesor Prado estuvieron en malos pasos. Había muchachos que incluso llegaron a tener líos en las calles en Colón, ¿no? Y la música fue la que los sacó, así como exacto. usted también es un ejemplo, maestro. Listo, gracias. A la orden para lo que necesiten, humildemente lo que se pueda, ¿no? Nosotros también estamos a la hora para cualquier cosa, maestro. Usted cuente con nuestro apoyo. Listo. Ok, Pasen nos buena vemos. noche. Igual. Ok, saludos. Saludos.